Ya, ok, bueno, entonces el día de hoy vamos a tener la sesión 3, que es ya para terminar con el segmento de semiología digestiva, toda la parte de todas las enfermedades que hemos estado viendo y los síndromes. Entonces, bueno, en esta parte que vamos a tener ya la asesoría, veremos lo que es ictericia y también el síndrome hepatorrenal, el síndrome de encefalopatía hepática y también lo que es la hipertensión portal, ¿no? Que en realidad los tres se relacionan. Entonces, lo más importante es sobre todo entender acá la clínica para diferenciar ya en el examen que lo van a tener ya en una semana, para que sepan identificar bien, ¿no? Cuándo es ictericia, cuáles pueden ser las causas, pero sobre todo el síndrome, la clínica y saber de qué se trata cada uno de estos. Entonces, empezaremos primero por ictericia. Entonces, como definición, ¿no? Tenemos que este va a ser el acúmulo del pigmento biliar en la piel, en las escleras y en otras membranas mucosas. Sobre todo son membranas ricas en elastina donde se va a empezar a acumular este pigmento. Entonces, es en piel, escleras y otras membranas mucosas, ¿no? Y bueno, la bilirrubina, que ahorita vamos a verlo ya en la fisiopatología, ¿no? Es un producto de la degradación de los eritrocitos, es por eso que se produce, y es por eso que también es posible diferenciar cuando hablamos de bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, ¿no? Dependiendo en qué parte del metabolismo de la bilirrubina es donde se da alguna alteración, es que vamos a ver incrementos de este pigmento. Además de eso, algo importante es saber un diagnóstico diferencial con el que suele confundirse mucho, que es la hipercarotenemia, que se diferencia primero porque es por la acumulación no de pigmento biliar, sino de betacarotenos que están presentes en alimentos ricos en estos, ¿no? En los betacarotenos que pueden ser, por ejemplo, suelen ser alimentos amarillos o naranjas como la zanahoria, por ejemplo. Entonces, cuando hay pacientes que consumen mucho eso, también empieza a darse una coloración amarillenta en la piel, pero tiene otra etiología, ¿no? Y además, en la hipercarotenemia no vamos a ver lo que es el pigmento en las escleras, que es muy característico en la ictericia, ¿no? Bueno, se va a definir ictericia cuando nosotros encontremos un valor de bilirrubina mayor a 2 miligramos por decilitro, ¿no? Bilirrubina total. Pero igual podemos diferenciarlo mucho, el predominio que haya, si es directa o indirecta, ¿no? Reconociendo los valores de cada uno. Por ejemplo, directa, lo normal sería de 0 a 0,4 y la indirecta, lo normal es de 0,3 a 0,6. Entonces, ya en pruebas de laboratorio nosotros podríamos determinar si hay un predominio en el aumento de la bilirrubina directa o bilirrubina indirecta. Y también hay un síndrome que quería hablar, ¿no? Que es el síndrome del recién nacido, de ictericia en el recién nacido, que tiene un nombre característico, ya que se llama Kernicterus. Eso también Kernicterus, para que puedan denominar, ¿no? Cómo se llama la ictericia en el caso de los recién nacidos. ¿Ya? Bueno, esta es la parte de la definición, ¿no? Entender un poco. Ahora sí vamos a ver la fisiopatología. Para la fisiopatología es importante saber sobre el metabolismo de la bilirrubina como tal. Y para ello tenemos, como comenté, ¿no? Es a partir de la destrucción de los eritrocitos, ¿no? Que se da habiendo cumplido ya su tiempo de vida, que es 120 días, ¿no? Entonces, en este proceso van a estar involucrados el sistema reticular endotelial, que está conformado por el vaso, el hígado, ¿no? Principalmente donde se divide la hemoglobina del eritrocito, ¿no? En la hemólisis, se divide la hemoglobina del eritrocito en el grupo hemo y en la globina. Y la globina es una proteína, por lo tanto, luego simplemente pasa a ser aminoácidos. Y por su parte, el grupo hemo, por la hemoxidasa, se divide en monóxido de carbono, en biliverdina y en hierro, que se vuelve a reutilizar para el proceso de la eritropoiesis, ¿no? Pero lo que tenemos que enfocarnos aquí es en la biliverdina, que por medio de la biliverdina reductasa se convierte en bilirrubina no conjugada, o sea, bilirrubina indirecta, ¿no? Que es insoluble, por lo que tiene que unirse a proteínas para poder viajar en el plasma, y por eso es que se une a la lúmina, ¿no? Ya en el plasma, por medio del plasma llega a el hígado, y en el hígado es donde se produce ya como tal la conjugación de la bilirrubina por esta enzima que es muy importante, la UDP-glucuroniltransferasa, porque a veces puede haber síndromes, ¿no? O dentro de la etiología vamos a ver que puede haber una alteración en esta enzima y por lo tanto la bilirrubina nunca se convierte en bilirrubina directa. Y por medio de la conjugación es en el hígado que se convierte
la bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada. Luego ya con la acción bacteriana se van a dar los pigmentos característicos en lo que es se da el pigmento de la orina en un 2% por la urobilina y a partir del urobilinógeno. Y también se da la estercobilina por el estercobilinógeno, que es el pigmento de las heces, ¿no? El de color marrón y este de color amarillo. Entonces, eso va a ser, entonces, como vemos, ¿no? La bilirrubina se da a partir del metabolismo, o mejor dicho, la hemólisis, ¿no? De los eritrocitos, la destrucción de los eritrocitos. Bueno, ahora habiendo entendido eso y un poco cómo es el proceso, ¿no? Primero de captación de bilirrubina por el hepatocito cuando llega, que primero es no conjugada y luego está la conjugación, ¿no? Vamos a ver puede ser la etiopatogenia, ¿no? Dependiendo de un predominio indirecto o directo de la bilirrubina. Entonces, cuando hablamos de una hiperbilirrubinemia indirecta o no conjugada, ¿no? Los mecanismos que podemos encontrar van a ser entonces un aumento en la producción de bilirrubina, ¿no? Un aumento en la producción de bilirrubina, quizás porque está aumentada mucho en lo que es la hemólisis, ¿no? En casos de anemia hemolítica, por ejemplo, vamos a encontrar en los exámenes de laboratorio un predominio de bilirrubina indirecta, ¿no? En la anemia hemolítica. Luego también está la enfermedad de Wilson, pero de aquí la más característica es la hemólisis, ¿no? Por, por el mecanismo de producción o el aumento de la producción de la bilirrubina. Luego también tenemos un problema en la captación por el hepatocito, ¿no? Cuando está llegando por medio del plasma, habíamos dicho que necesita las proteínas para poder transportarse porque la bilirrubina indirecta es insoluble. Entonces, puede haber un problema en la captación del hepatocito, que puede ser, por ejemplo, por una falla, puede relacionarse a falla cardíaca, al shunt por sistémico, o lo más característico sería el síndrome de Hilbert. Luego también hay algunos fármacos que pueden alterar la captación del hepatocito. Ya. Ya, bueno, luego, además acá lo más característico podría ser lo que es el síndrome de Hilbert, ¿no? Que va a ser una falla en la captación. El patocito no puede procesar adecuadamente la bilirrubina y es por eso que también se puede dar aumento de bilirrubina indirecta, porque si no la capta tampoco la va a conjugar. Indirecta, ¿no? Indirecta. Y luego está ya la alteración como tal en la conjugación, en el momento de la conjugación, si es que, por ejemplo, hubiera, ¿no? alguna deficiencia de la enzima, hubiera alguna deficiencia, por ejemplo, de la UDP-glucuroniltransferasa, la enfermedad de Crigel-Najjar, el síndrome de Hilbert también, ¿no? Porque también está afectando el proceso de conjugación posterior en casos de hipertiroidismo o enfermedades hepáticas ya como la hepatitis o la cirrosis avanzada. Entonces, estos son los tres mecanismos por los que podemos nosotros encontrar hiperbilirrubinemia indirecta o no conjugada. Y ahora, en el caso de la hiperbilirrubinemia directa o conjugada, el defecto puede estar en el transporte hepatocitario, como en el caso del síndrome de Dubin-Johnson. El defecto también puede estar en la recaptación luego de la bilirrubina, en la recaptación sinusoidal, que lo vemos en el síndrome de Rotor. ¿Ya? Acá está justo el mecanismo por el que se produce cada enfermedad. También, pero recordarnos de que de este lado ya aquí la bilirrubina pasó por su proceso de conjugación, entonces el proceso es luego. Por eso también está otros mecanismos como la alteración del flujo biliar intrahepático, como el caso de la colestasis, que se puede relacionar a hepatitis viral, que ahorita vamos a ver también cómo encontrarlo en la historia clínica, toxicidad por el alcohol, que a largo plazo puede causar cirrosis hepática, o también en el embarazo, ¿no? Y también puede ser por una alteración en el flujo biliar, pero ya extrahepático, en el caso de la colestasis extrahepática, ¿no? Que se relaciona con la coledocolitiasis, por ejemplo, neoplasias que puedan estar generando obstrucción en la vía biliar, colangitis, que ahorita le vamos a, justo sobre la colangitis, por ejemplo, ya para ir adelantándonos un poco en la parte de la clínica, ¿no? Tenemos lo que es la triada de Charcot o la pentada de Reynolds, ¿no? Para poder identificarlo. La triada de Charcot, que está conformada por la fiebre, la ictericia como tal, ¿no? La presencia
de la coloración amarillenta en escleras, piel, y el dolor abdominal, que suele ser sobre todo en el hipocondrio derecho, ¿no? Estos son los tres síntomas principales que se utilizan en la TEA de Charcot, pero también está lo que es la pentada de Reynolds, ¿no? Que incluso confirmaría más aún la colangitis aguda con la confusión mental y el shock circulatorio o el trastorno del sensorio, ¿no? Shock o, perdón, confusión mental o trastorno del sensorio. Bueno, eso es en el caso de, como estamos viendo, ¿no? Hiperbilirubinemia directa o conjugada. También tenemos otros casos como la pancreatitis con la angiopatías, ¿no? Como ven aquí ya, son o defectos luego de que ya haya pasado por el proceso de conjugación, ¿no? En el mismo hepatocito o en los sinusoides hepáticos, o si no, ya es cuando pasa a las vías biliares, entonces hay una alteración en el flujo biliar intrahepático, como en el caso de la hepatitis, o extrahepático, que ya tiene que ver con todo lo que son vías biliares, ¿no? Coledocolitiasis, colangitis. Ya, eso es para diferenciar la etiología, ¿no? Según lo que encontremos más elevado. Y ya en el cuadro clínico de la ictericia, lo que vamos a ver para determinar cuál sería la causa de este signo, ¿no? Es viendo en la anamnesis y en el examen físico. Entonces, acá están los más importantes de todo lo que es su teoría, porque explican muchos signos que se pueden encontrar, pero los principales, ¿no? Serían estos. Primero, en la anamnesis, conforme a la edad, podemos ir ya viendo cuáles serían las enfermedades más predominantes relacionadas a la ictericia. Por ejemplo, en menores de 30 años se relaciona lo que es la hepatitis viral. En mayores de 50 años se puede relacionar una litiasis viral o también el cáncer de páncreas o vía biliar, ¿no? Sobre todo el cáncer se relaciona junto en la clínica con un síndrome consuntivo, o sea, vamos a ver pérdida de peso rápida en pocos meses. También en mayores de 50 años es predominante la cirrosis alcohólica como causa de ictericia y ya en mayores de 60 años es, obviamente por la edad, es mucho más frecuente encontrar casos relacionados al cáncer de cabeza de páncreas o de vía biliar, ¿no? Bueno, relaciona cabeza de páncreas porque dentro del cáncer de páncreas la cabeza es lo más frecuente en cuanto a la zona, ¿no? Donde se produce, es más frecuente encontrarlo en la cabeza. Luego también puede ser por un paciente polimedicado porque se pueden generar interacciones entre los medicamentos que algunos puedan producir ictericia. Por eso es importante igual determinar, ¿no? Qué medicamentos usa el paciente, cuál es la medicación que normalmente tiene, ¿no? En las mujeres se ha encontrado mayor incidencia en como causa de litiasis biliar y cirrosis biliar primaria, y también dependiendo de la forma del comienzo o de aparición de este signo, ¿no? Por ejemplo, si es brusco, podemos relacionarlo más a una hepatitis viral, al consumo de drogas, a una litiasis, pero si es lento e insidioso, suelen ser enfermedades que se producen ya a largo plazo, como una neoplasia de páncreas o la cirrosis hepática, ¿no? Que suele tener estigmas hepáticos crónicos, que lo vamos a ver al último también, relacionado a todo lo que es el síndrome hepatorrenal, la cefalopatía y la hipertensión portal. Esos tres tienen mucha relación, por eso los síntomas se van a ir repitiendo en esa parte. Pero acá es mucho verlo, ¿no? Si es que el inicio de la aparición de la ictericia ha sido brusco, relacionarlo más quizás a alguna infección o el consumo de drogas, y si es lento, al cáncer y también a la cirrosis, ¿no? Y en los síntomas asociados, como les mencionaba, por ejemplo, ¿no? En el caso de la hepatitis viral, no una infección, podemos encontrar también al paciente con fiebre y escalofríos. Si es tóxica también, ¿no? Si es tóxica o por medicamentos o por alcohol, bueno, o por drogas, ¿no? Sobre todo, que suele ser la infección vía, sobre todo en pacientes que se inyectan drogas, ¿no? Por vía intravenosa, que también, además, está relacionado a hepatitis viral, porque también es una fuente para que se pueda contagiar de hepatitis. Entonces, en estos casos el paciente puede venir, además de la ictericia, ¿no? Tener fiebre y escalofríos. También está la litiasis, ¿no? Por ser una infección y estados de sepsis. Luego, cuando encontremos, por ejemplo, estos otros síntomas que son fiebre, astenia, anorexia y artromialgias, ya se ha caracterizado, ¿no? Como una etapa preictérica de hepatitis viral A. Entonces, esto también puede ayudarnos a orientar cuál sería la causa más probable, ¿no? En el caso de prurito, el prurito también suele ser muy característico, ¿no? Cuando se relaciona a colestasis, sea intra o extrahepática, ¿no? Y esto se da por la acumulación de los ácidos biliares. El prurito empieza a darse por la acumulación de ácidos biliares
y también acompañado de la ictericia podemos relacionarlo más a la colestasis. Y la pérdida de peso, ¿no? Que es parte del síndrome consultivo que vamos a ver siempre en neoplasias, que es una pérdida de peso muy drástica en pocos meses, se relaciona más a lo que son neoplasias, ¿no? Cáncer de cabeza de páncreas, que es lo más característico de relacionarlo en la ictericia. Luego hay otros también síntomas con los que puede venir el paciente, ¿no? Como la colia, que es la falta de coloración en las heces, o la coluria, que es la pigmentación mucho más amarillenta en las heces. Esos son otros síntomas también que pueden orientarnos, ¿no? A alguna enfermedad hepática. Luego están antecedentes importantes dentro de la anamnesis, como decía, ¿no? Preguntar, por ejemplo, los hábitos tóxicos, dónde está el consumo de drogas, el consumo de alcohol, ¿no? El consumo de drogas porque si es que, por ejemplo, tuviera un consumo de forma intravenosa, no solemos relacionarlo más a lo que es la hepatitis viral y en el caso del alcohol, ¿no? Porque a largo plazo puede generar una esteatosis y luego una cirrosis hepática, que también puede estar generando la ictericia. Acá está, ¿no? Hepatitis, cirrosis, esteatosis hepática. Luego, preguntarle, ¿no? Por lo que son la exposición y los contactos, por ejemplo, si es que hay algún riesgo laboral con algún tóxico, ¿no? Que también podríamos relacionar la ictericia, si es que ha realizado recientemente transfusiones sanguíneas, porque es un factor también de riesgo para poder considerar hepatitis viral, ¿no? Igual, ingesta quizás de algunos medicamentos hepatotóxicos que también pudieran estar causando la ictericia. Y en lo que es la alimentación, preguntarle, por ejemplo, ¿no? En su dieta quizás tiene un mayor predominio de ingesta de grasas, por eso que también, por esa parte podemos relacionarlo a lo que es la litiasis biliar. También están los procedimientos previos, preguntarle si ha tenido alguna cirugía en vías biliares, puede haber una litiasis residual, y en el caso de que haya o padezca de enfermedad inflamatoria intestinal, podemos relacionarlo más a la colitis ulcerosa o a la colangitis. Entonces, estos son puntos o puntos clave, ¿no? Que nos pueden ir orientando a la causa de la ictericia o del síndrome ictérico. Luego, esta sería la parte de la anamnesis. Luego vamos a ver lo que es el examen físico. Ya. Luego vamos a ver lo que es el examen físico, donde también vamos a ver, es parecido, pero aquí también hay algunos signos específicos que nos pueden ir orientando a la causa del síndrome ictérico. Entonces, en el examen físico, también lo más importante sería, por ejemplo, ir viéndonos la coloración, y además de amarillenta hay tipos de ictericia que nos pueden también orientar a alguna causa. Por ejemplo, está la ictericia flavínica, que es cuando tiene un color amarillento pálido, que suele relacionarse más a la anemia hemolítica, ¿no? Porque la anemia ya tiene dentro de su síndrome, ¿no? O dentro de su cuadro clínico la palidez de la piel. Entonces, por eso es un amarillo pálido el que se va a mostrar en la ictericia flavínica. Luego también está la ictericia rubínica, que es un amarillo más rojizo, que suele darse por intoxicación con medicamentos, como por ejemplo el acetaminofén, ¿no? O lesiones hepatocelulares. Luego está la ictericia verdínica, ¿no? Tiende a ser un poquito más verde o un amarillo verdoso. Esto lo vamos a encontrar en casos de colestasis aguda, porque acá ya el problema suele ser en vías biliares. Y por último está la coloración o ictericia melánica, que es un amarillo ya más parduzco. Aquí se relaciona más a lo que son hepatitis autoinmunes o colestasis crónicas también, colestasis crónicas. Entonces esas son las causas por las que más se suele relacionar dependiendo del el tono que vaya tomando la ictericia, ¿no? Ahora, en el examen físico también en la piel, como les mencionaba, el rascado, el prurito, suele relacionarse como causa de la colestasis. Y todos estos de que vemos por aquí, por ejemplo, son estigmas de hepatopatía crónica. Si ya vemos esto, podemos relacionarlo a un problema hepático, ¿no? Por ejemplo, que además el paciente muestre como
muestre en su piel, ¿no? Telangiectasias aracniformes. Las telangiectasias aracniformes también, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Son como manchitas en forma de araña rojas. Algunos también pueden presentar, además de eso, puntos rubíes, que también es otro estigma hepático importante. También está el eritema palmar. Puede cambiar la distribución del vello púbico, puede ser feminoide, o sea, como habíamos visto, ¿no? Normalmente en el hombre el vello púbico tiene una distribución romboidal y la mujer triangular, ¿no? En el caso de esto también puede ser, puede indicarnos hepatopatía crónica. Asimismo, la presencia de circulación colateral, como habíamos visto, podemos ver lo que es la cabeza de medusa en el abdomen, ¿no? Por el aumento de la circulación colateral y todos estos signos en la piel específicamente pueden llevarnos a pensar en hepatopatía crónica como causa o cirrosis hepática, ¿no? Como ya luego quizás preguntándole al paciente, ¿no? Si es que es usual que tome alcohol, ¿no? ¿Cuántas veces al mes toma alcohol, ¿no? Eso ya es parte de la anamnesis que lo hemos estado mencionando también. Luego lo que son los antelasmas, que es esta acumulación de grasa, ¿no? En los párpados. Si encontramos esto, suele relacionarse a la vía biliar, a obstrucciones en la vía biliar intrahepática, o sea, podríamos relacionarlos más con estas causas como este, alteración, ¿no? Alteraciones en la bilirrubina directa. Y luego también, esto ya es más raro, pero puede encontrarse un anillo en la córnea, ¿no? Que se puede ver igual en el examen físico que lo relaciona más con la enfermedad de Wilson, que lo habíamos visto como causa de hiperbilirrubinemia indirecta por aumento de la producción de la bilirrubina. Luego, también, aunque lo vamos a ver de todas formas en la encefalopatía hepática, ¿no? Por el aumento del amonio, que ya es a largo plazo, suele ser ya esto en enfermedades de largo plazo o en una hepatopatía crónica. Podemos encontrar además en el paciente el signo de la asterixis o flapping, ¿no? Que vamos a ver que al hacerle la prueba, ¿no? En la mano, el paciente va a tener como un movimiento alternante que sigue a pesar de que ya hemos soltado su mano, ¿no? Eso suele ser característico. Luego también está el trastorno del sensorio como tal, ¿no? Que venga con una alteración, venga confuso, somnoliento. Eso puede llevarnos también a pesar o a una cirrosis hepática, que suele ser la causa más frecuente de la hepatopatía crónica, ¿no? O de hipertensión portal. O como tal, en sí, de un defecto en el hígado, ¿no? Luego en el sistema linfoganglionar, a ver, acá lo que podemos encontrar a veces podemos encontrar adenomegalias generalizadas y esto se ha relacionado con la mononucleosis infecciosa, pero que llega a tener compromiso hepático. O el ganglio de Virchow, que es un ganglio que se encuentra por encima de la clavícula izquierda y que también suele ser un signo característico que aparece en el caso de neoplasias. Neoplasia puede significar neoplasia pancreática o neoplasia gástrica. Así que eso también es importante revisar, ¿no? Si es que el paciente tuviera alguna, algún ganglio incrementado en su tamaño, ¿no? O ver todo lo que es el sistema linfoganglionar, también es importante evaluar cuando vemos un paciente con ictericia, porque también hay algunos hallazgos que podrían orientar la causa, ¿no? Y también está la palpación de la vesícula. Se puede formar una vesícula distendida, no dolorosa, en el punto de Murphy, ¿no? Al momento de evaluar el punto de Murphy, y esta vesícula, si la encontramos, se ha denominado el signo de Barth y Pick, que junto con pérdida de peso podría llevarnos a pensar en cáncer de cabeza de páncreas. Ya porque igual la pérdida de peso es importante encontrarlo como síndrome consuntivo, ¿no? En cualquier tipo de neoplasia siempre se suele encontrar. Entonces, estos dos, si es que palpamos alguna vesícula, puede llevarnos a pensar en una neoplasia en el páncreas. En lo que es el examen físico, pero ya en los órganos, ¿no? En el hígado podemos encontrar hepatomegalia. En el caso de hepatitis viral aguda, pero es un hígado más blando, doloroso. En el caso de un hígado congestivo o con metástasis, eh, puede ser doloroso también. Si es que no hay hepatomegalia, puede sugerir algún tumor primario o metástasis. En los casos de cirrosis hepática, el hígado tiene otra consistencia, es más firme, tiene un borde filoso. O en el caso de que presente ascitis, también puede presentar el signo del témpano, que ya lo habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Por el movimiento del líquido.
Un hígado metastásico también es más pétreo y puede generar una hepatomegalia macronodular y una hepatomegalia mucho más grande, ¿no? Dependiendo del spam hepático, como vimos que era 12 centímetros, ¿no? Más de eso, puede relacionarse a obstrucción, a infiltraciones neoplásicas o abscesos. Luego el vaso, si es que encontráramos esplenomegalia, como sabemos, un vaso sano no es palpable, solamente va a ser palpable cuando encontremos esplenomegalia. Entonces, la esplenomegalia puede encontrarse sobre todo en ictericia hemolítica. Eso es fijo porque incluso dentro de la anemia hemolítica, los criterios diagnósticos son, ¿no? El síndrome anémico, que está conformado por la palidez, sobre todo por la palidez, ¿no? O el cansancio, ¿no? Algunas alteraciones cognitivas, pero eso ya es parte del síndrome anémico. Además de eso está la ictericia y también está la esplenomegalia o hepatoesplenomegalia a veces. Entonces, esos tres pertenecen al cuadro clínico de una anemia hemolítica, por eso también vamos a verlo acá relacionado a la ictericia de tipo hemolítica, ¿no? Y como dijimos, ¿no? Acá, la ictericia que vemos en el caso de anemia hemolítica es la ictericia flavínica, lo que es más pálida, es un amarillo pálido, con la esplenomegalia. También la esplenomegalia puede encontrarse igual como estigma hepático, es importante caracterizar eso, pero por eso es que se pide el hemograma es el examen más básico que se tiene que pedir, ¿no? En cualquier caso, para ir descartando causas, ¿no? Pero por eso es que lo vemos aquí también. Otras causas no sería de encontrar esplenomegalia sería también la cirrosis y la generación posterior de hipertensión portal. Luego una esplenomegalia masiva ya puede significar otros casos como una hemopatía maligna, ¿no? Alguna, este, alguna neoplasia de la sangre, ¿no? O amiloidosis, que ya es acumulación de otros pigmentos. También la esplenomegalia junto con colestasis pueden relacionarse a patologías de la vía biliar como la colangitis infiltrativa, granulomatosas, en el TBC miliar también lo podemos ver. Y en la hepatitis viral, la esplenomegalia no suele encontrarse mucho, pero más lo vemos en mononucleosis o que es por el virus Epstein-Barr o en la infección por citomegalovirus. Entonces, eso ha sido sobre ictericia. Acá está la clínica más importante para caracterizar la causa. Y ahora vamos a ver lo que está más relacionado también, que es como causa, lo hemos estado viendo ahorita con el síndrome ictérico, el síndrome de hipertensión portal, el síndrome patorrenal, que es una complicación a la alteración de la función renal, y la encefalopatía hepática, que también suele ser como complicación a largo plazo, ¿no? Todo esto se relaciona. Entonces, empezando por la hipertensión portal, vamos a tener que la hipertensión portal se define como el incremento en la presión del sistema venoso portal por un gradiente de presión venoso que excede los 5 milímetros de mercurio. Esa es la definición como tal de la hipertensión, ¿no? Y la causa más frecuente suele ser la cirrosis hepática, que lo hemos estado viendo, ¿no? Cirrosis normalmente asociada a problemas del alcohol, ¿no? Eh, de aquí, o de esta parte de la teoría, lo más importante es saber un poco la clasificación y la clínica, ¿no? La clasificación primero está o se da de acuerdo a la zona en la que se ha producido este incremento en la presión. Entonces, podemos encontrar hipertensión portal suprahepática, ¿no? Que puede tener como causas la insuficiencia cardíaca, una pericarditis constrictiva, ¿no? O también esta de aquí, que es el síndrome de Budd-Chiari, que suelen preguntarlo, el síndrome de Budd-Chiari por trombosis de las venas suprahepáticas. Se puede dar la hipertensión portal de etiología suprahepática, ¿no? Acá están a su costado las manifestaciones clínicas más importantes. Están, por ejemplo, la ascitis, la hepatomegalia, la irritación yugular de origen cardíaco, ¿no? Que suele relacionar insuficiencia cardíaca también, y un hígado sano al inicio. Luego está ya la intrahepática, cuando la presión está aumentada dentro de las venas intrahepáticas, ¿no? En las venas intrahepáticas. Pero acá también hay una subdivisión que es dependiendo si es postsinusoidal, sinusoidal y presinusoidal. Entonces, si es postsinusoidal, vamos a encontrar que la causa más frecuente asociada es la enfermedad venoclusiva. Si es sinusoidal, puede ser relacionado a cirrosis o una hepatitis crónica, y si es presinusoidal, se relaciona más a una fibrosis hepática congénita o a linfomas o esquistosomiasis, ¿no?
Y acá como ya es más el daño en el hígado, ¿no? Es un daño mucho más centrado en el hígado. Lo que vamos a encontrar son estigmas hepáticos como en la circulación colateral, la citis, varices esofágicas, hemorragia digestiva en algunos casos, que también tiene que ver con la circulación colateral, y un hígado enfermo desde el inicio. Y por último, si es infrahepática, las causas más relacionadas, ¿no? En el infrahepático son las trombosis de tipo portal o también puede ser en el vaso, la trombosis esplénica. Puede haber también alguna obstrucción por invasión tumoral o por compresión extrínseca, ¿no? Y acá por eso podemos relacionarlo también a que no suelen haber estos síntomas, estigmas hepáticos, puede haber ausencia de ascitis o ausencia de circulación colateral. Más lo que vemos es, por ejemplo, la esplenomegalia o hemorragia por varices esofágicas, ¿no? Acá está en la misma imagen, ¿no? Solo que acá está denominado como poshepático al suprahepático y como prehepático al infrahepático. Eso también es importante que sepan por ahí, que para que no se confundan, ¿no?, los nombres. Bueno, este es en cuanto a la clasificación. En cuanto a la fisiopatología, como hemos estado viendo, depende mucho de la causa, ¿no? Y en qué parte se dé todo lo que son el sistema venoso, de todo lo que es el sistema venoso portal. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que se pueden dar alteraciones funcionales por una vasoconstricción activa, por ejemplo, que haya déficit de óxido nítrico en el nivel intrahepático y por lo tanto aumente la vasoconstricción, o alteraciones estructurales que pueden ser ya como tal algo que esté obstruyendo, por ejemplo, en el sistema porta, ¿no? En las venas, las trombosis. Entonces, esas son las alteraciones que van a hacer que empiece a incrementar la resistencia intrahepática y por lo tanto se genere la hipertensión portal. Bueno, y la hipertensión portal, el aumento en este sistema del hígado, ¿no? Hace que se incremente el tamaño del vaso, haya esplenomegalia, y por lo tanto ya cuando hay esplenomegalia empieza a generarse también el secuestro de plaquetas y otras células sanguíneas, porque este es parte del sistema reticular endotelial, tiene mucho que ver con la parte hematológica. Y también hay, por ejemplo, la aparición, ¿no?, del sistema colateral portosistémico para poder disminuir la presión que está incrementada en el sistema venoso portal, por eso que empiezan luego otras afectaciones como los varices, ¿no? O la cabeza de medusa que se ve en el abdomen. Bueno, todo eso por la hipertensión portal. Acá está también, ¿no? Como explicaba, la vasodilatación esplácnica, que también sirve para poder disminuir la presión que está dando en el hígado, que finalmente puede generar hipotensión arterial e hipovolemia. Y este estado de hipovolemia puede activar el sistema de angiotensina y por lo tanto empezar a generar como respuesta, ¿no?, la hipervolemia o retención de agua y sodio. Acá ya estamos viendo un poco cómo puede llevarse del síndrome que era en un inicio hepático a una afectación renal. Entonces, es lo que vamos a ver luego en el síndrome hepatorrenal. Y como tal, todo esto al final va a llevar al incremento del flujo venoso portal, eh, así empeorando lo que es el cuadro de hipertensión portal, ¿no? Esto es un poco la fisiopatología. Entonces, habiendo entendido esto, también podemos ya saber, ¿no?, cuáles serían los signos clínicos más característicos. Como estuve mencionando, se da la circulación venosa colateral, que se va a expresar por lo que son hemorroides, la aparición de hemorroides esplenorrenales, eh, por consecuencia del aumento de la presión en el sistema venoso portal. También pueden formarse varices esofágicas, ¿no?, que luego causan hemorragias digestivas, ¿no? De eso también es importante diferenciarlo cuando vimos hemorragias digestivas altas, ¿no? Por ejemplo. Y también puede generarse la cabeza de medusa, que en realidad se da por las venas periumbilicales que empiezan a incrementar también su presión y se denominan como ampolla varicosa umbilical, ya en la cabeza de medusa. Ok. Otros síntomas también que vamos a encontrar en la clínica de la hipertensión portal va a ser, por ejemplo, la citis, ¿no? Que es característico porque aumenta la presión en el hígado y eso hace que se vaya desplazando el líquido, ¿no? Y sobre todo por lo que vimos acá en la fisiopatología, que es la vasodilatación esplácnica, ¿no? Luego en lo que es la esplenomegalia, eso también es parte, ¿no?, del cuadro. Vamos a encontrar que el hiperesplenismo
causa, como les mencionaba, un secuestro de plaquetas, aumenta la hemólisis, ¿no? Y como este, como aquí está muy relacionado con el sistema hematológico, puede generar la esplenomegalia a largo plazo, luego una pancitopenia. Y bueno, acá están otra vez, ¿no? Las varices esofágicas por la circulación venosa colateral. Luego está el síndrome patorrenal, que ya estuvimos viendo un poco cómo vamos a ir, cómo va a ir progresando a partir del síndrome hepático en un inicio. Entonces, el síndrome hepatorrenal, vamos a tener aquí. El síndrome patorrenal se da como una complicación, más que todo por los pacientes ¿no? que ya tienen cirrosis y ascitis, por el aumento en lo que es la vasoconstricción renal, ¿no? Entonces, a largo plazo ya se genera también una insuficiencia renal que no está relacionado como tal a daño estructural. Si lo relacionamos al daño hepático, en realidad es más por este aumento en las presiones que termina generando daño luego en el parénquima renal, pero no suele estar relacionado al daño estructural, ¿no? Por lo que es potencialmente reversible. Entonces, en la patogenia, como se ve aquí, como ya estuvimos viendo también con el anterior síndrome, ¿no? Está la cirrosis, que empieza a aumentar la resistencia de los vasos intrahepáticos, se produce la hipertensión portal, se da la vasodilatación esplácnica de forma compensatoria, y eso, la vasodilatación esplácnica es lo que empieza a producir la hipovolemia arterial efectiva. Entonces, esta hipovolemia es detectado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a incrementar, ¿no? La vasoconstricción, va a tratar de incrementar la presión arterial, ¿no? Y para eso empieza a producir vasoconstrictores, también incrementa, acá como lo vimos, ¿no? Incrementa lo que es la retención de agua y sodio, y eso hace que a largo plazo, ¿no? Como se ve aquí, se genere el síndrome hepatorrenal, ¿no? La vasoconstricción de la circulación renal da lugar luego a una alteración en el filtrado glomerular que se dio en realidad como respuesta a la hipertensión portal. Entonces, es por eso que es un síndrome como continuo, ¿no? Ya cuando encontramos alteración de la función renal. Entonces, acá hay una clasificación que en realidad no suelen preguntar mucho, pero de todas formas, para que lo sepan, ¿no? Cuando vean, porque como estamos ahorita viendo cómo progresa de la enfermedad hepática, de todas formas hablan, ¿no? Un poco del cómo se ve la función renal, ¿sí? Ya, de cómo se ve la función renal. Para eso está aquí, ¿no? La clasificación aquí, ¿no? De tipo 1 y tipo 2, esta es la más actual, ¿no? En el tipo 1, lo más característico que puse por aquí es que la insuficiencia renal suele ser rápida y progresiva y que tiene un deterioro más severo, ¿no? Y la supervivencia es corta. A diferencia del tipo 2, que tiene otros también determinantes, por ejemplo, dependiendo de la tasa de filtración, menos de 60 por menos de 3 meses o más de 60 por menos de 60 por más de 3 meses, ¿no? Ese tipo 2 es una insuficiencia renal ya más lenta, como pueden ver, tiene un mayor tiempo, porque aquí la afectación renal o de los componentes renales, que son la tasa de filtración glomerular, ¿no? La creatinina, lo que es el control de la diuresis, todo eso se da en poco tiempo, es en 48 horas, la diuresis, por ejemplo, disminuye en más de 6 horas. Esa es la diferencia, por eso que el tipo 1 es una insuficiencia renal o un daño mucho más rápido y severo. En caso del tipo 2, ¿no? Suele darse ya a largo plazo, por eso tiene un mejor pronóstico y está más asociado a citis, una citis resistente. Ahora, acá ya en la clínica vamos a encontrar alteración renal. Entonces, la alteración renal suele verse mucho por las pruebas de laboratorio, ¿no? Pero lo que queremos saber es cómo podemos identificarlo clínicamente. Entonces, los hallazgos clínicos clave que nos van a orientar hacia que hay alguna alteración renal es, por ejemplo, la presencia de oliguria o anuria, ¿no? La oliguria es importante que sepan, ¿no? Que se considera en menos de 500 mililitros por 24 horas, ¿no? De orina, y la anuria es de menos de 100 mililitros, porque siempre pueden preguntarles cuánto se considera, ¿no? Y porque el flujo normal de orina es de 1000 a 2000 mililitros por día, ¿no? Entonces, esta es la oliguria.
y la anuria, ¿no? Que no siempre se puede determinar por la cantidad, sino que el paciente te dice, ¿no? Que ha disminuido la cantidad de veces que va al baño desde el momento en que ha empezado, por ejemplo, a tener también estigmas hepáticos, ¿no? Entonces ese sería un hallazgo que también nos ayude a ver, nos ayuda a poder orientar más el caso porque está dándose también una afectación renal, ¿no? Otro sería el aumento de creatinina, ¿no? Que se ve ya con laboratorio, la hiponatremia o retención de líquidos, que es importante porque se puede ver con edema, se puede ver con ascitis, ¿no? En las causas más asociadas están, como ya lo hemos visto, la insuficiencia hepática avanzada, una ascitis refractaria y la hipertensión portal. Y los síndromes asociados a la alteración renal puede ser la ictericia, la ascitis, ¿no? El ascitis. Y ya estos son, esta complicación, por ejemplo, como la encefalopatía, eritema palmar, angiomas o los puntos rubíes, la ginecomastia, ya que son otros, síndromes, o signos hepáticos, ¿no? Y bueno, el diagnóstico es mucho funcional y también excluir otras causas que pueden ser shock, nefrotoxinas, obstrucciones, que ya son como tal parte del daño estructural en el parénquima renal, ¿no? Pero acá estamos viendo su asociación a la hipertensión portal. Ya, eso también es importante ir excluyendo. Luego, y ya por último, tenemos la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática es también una complicación de la hipertensión portal ya a largo plazo. Entonces, lo que vamos a ver como definición de la encefalopatía es que se trata de una disfunción cerebral secundaria a la insuficiencia hepática y también a su derivación portosistémica, que se suele manifestar ya con alteraciones neuropsiquiátricas o lo que denominamos el trastorno del sensorio, ¿no? Que es estos síntomas de que el paciente además viene con confusión, somnolencia. mm, por eso acá también se le suele hacer el examen neurológico. Parte además de como tal la conciencia, puede presentar la asterixis, el flapping que lo vimos al inicio. Entonces, la fisiopatología de la encefalopatía hepática es porque como estamos mencionando, ¿no? Se da una complicación de la disfunción que hay en el hígado, que está asociado a la hipertensión portal. Y normalmente, en condiciones normales, acá el tóxico que está más involucrado y que causa finalmente daño al cerebro es el amonio, ¿ya? Porque es el amoníaco, perdón. eh, que lo que en condiciones normales proviene de la degradación, por ejemplo, por bacterias o degradación de proteínas, y también es procedente de la masa muscular, ¿no? Debería entrar luego a la circulación del hígado y es metabolizado a los desechos, que son, por ejemplo, la urea, la glutamina, ¿no? Pero en este caso, el amoníaco, ¿no? Proveniente del intestino, ¿no? O de las proteínas, del músculo, no puede ser metabolizado porque el hígado tiene una disfunción. Entonces empieza a entonces se empieza a acumular lo que es el amoníaco y esto es lo que empieza a causar daño en el cerebro, ¿no? Lo que es sobre todo inflamación, edema, ya suelen ser, bueno, sobre todo el edema, que luego causa signos de hipertensión endocraniana, va a producir ya una cefalopatía de tipo crónica. Pero es como tal una complicación de la hipertensión portal. Entonces acá está, ¿no? Lo mismo, como estoy explicando, proviene el amonio, ¿no? Del intestino, de la degradación en el músculo, del riñón también, y se supone que se tiene que liberar ya como un desecho. Pero por la afectación en el hígado es que empieza a acumularse como amoníaco y luego llega al cerebro porque es por la barrera hematocefálica, al ser un tóxico bastante difusible, puede pasar por ahí y alterar la neurotransmisión, alterar los astrocitos y finalmente, ¿no? Generar inflamación y síntomas de lo que vamos a ver ahorita en la clínica. Ahora, en lo que es la etiología, es muy parecido a lo que hemos estado viendo, ¿no? A la primera parte de la ictericia por los síndromes hepáticos o también como tal la hipertensión portal. Entonces están, por ejemplo, los virus, ¿no? Virus de la hepatitis A, B, C. Ya. Luego está el citomegalovirus, el herpes simple, Epstein-Barr. En los fármacos, todos los fármacos que puedan ser hepatotóxicos, como el paracetamol, bueno, algunas toxinas, ¿no? Sobre todo el paracetamol es el más relacionado. O otros, por ejemplo, el ácido valproico, ¿no? Que se utiliza para la epilepsia, la carbamazepina, AINES.
entre otros. Enfermedades metabólicas como la enfermedad de Wilson, que ya son de acumulación de sustancias, la hemocromatosis, neoplásicas, ¿no? Que también causan obstrucción, linfomas, leucemias, metástasis difusas, asociadas al embarazo también puede haber estatosis u otros que hemos estado viendo, parte de las hepatopatías, ¿no? El síndrome de Buchiari por trombosis, hepatitis isquémica, enfermedades venoclusivas, entre otros. Entonces todas las enfermedades son las mismas que hemos estado viendo en la hipertensión portal. Ahora, en la clínica, como les mencionaba, van a haber alteraciones mentales y también alteraciones neuromusculares, neurológicas. En las alteraciones mentales, lo más común es encontrar al paciente o agitado o si no también somnoliento. Puede haber confusión, puede haber alucinaciones y puede llegar hasta el coma. Y las alteraciones neuromusculares más características son el flapping, o también llamado tremor o asterixis, es lo mismo, estos son los tres nombres que se utilizan. Puede haber también las convulsiones o incluso llegar a presentarse trastornos en la marcha, lo que es la presentación de rueda dentada también, que no, que es la mano, el movimiento en rueda dentada o el signo de Babinski, que podría confundirnos, por ejemplo, ¿no? con meningitis, ¿no? Pero lo estamos viendo como una alteración neurológica por que también hemos visto, ¿no? Dentro del examen físico o de la anamnesis, que hay una asociación más a una alteración hepática, ¿no? Entonces eso es importante diferenciar, por eso es que eso es lo que dice más hincapié en la clínica y en examen físico y por anamnesis. Bueno, y, ¿no? Y esto sería los estigmas hepáticos que yo recomendaría que lo sepan, porque siempre se van a repetir, son muy característicos de que hay daño en el hígado. Está la ictericia, como lo hemos estado viendo, los antomas que pueden acumularse en la piel, ¿no? O los antelasmas, por ejemplo, en los párpados, el eritema palmar. Bueno, estas ya son otras uñas de Terry, por ejemplo, con coloración blanca. La hipertrofia parotidia a veces también se puede encontrar, la ginecomastia, lo que es el signo de cabeza de medusa, ¿no? O las venas varicosas en todo el abdomen, la citis también por la acumulación de líquido a largo plazo, las telectasis que son así se pueden ver, ¿no? Son pequeñitas, en realidad telectasias como araña. El prurito, ¿no? Sensación de picor, que ya es más relacionado a lo que es la colangitis, ¿no? Y bueno, eso es lo que a la colestasis, perdón, el prurito a la colestasis. Entonces, eso es lo que vamos a tener en toda esta segunda parte de semiología digestiva. ¿Y tienes alguna pregunta? Me comentas y voy a ir poniendo unas preguntas en 5 minutos sobre el tema para poder responderlos. Todo está claro.